Se titula Nuevos avances en la prevención cardiovascular y envejecimiento, ¿no? Bueno, pues nos va a hablar el doctor Gabriel, que está preparando ya su charla. La charla de él. Sí, lo que pasa es que hemos puesto en... Y nos va a hablar sobre las enfermedades segunda porque... en aumento en los últimos 10 años. Estudios es el siguiente ponente, ¿verdad? Soy yo. No, digo después de usted. Bueno, después de él hay otro. No importa. Abro esta porque es que me la ha dado ahora. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación, en la persona del profesor y querido amigo Arturo Fernández Cruz. Él había elegido para mí un título, como acaba de leer el doctor Macaya, un poco largo, y yo me he permitido la licencia de acortarlo y, bueno, hablar de un poco novedades en hipertensión arterial, concretamente en estos dos nuevos estudios que acaban de publicarse este año y que me han dado la oportunidad de revisar el área de hipertensión, que fue en la primera que empecé a trabajar en esta casa hace más de 30 años, cuando inicié mi carrera como epidemiólogo clínico. Voy básicamente a tocar 4 aspectos en esta charla, procuraré ser lo más sintético, tratando de contestar algunas preguntas que todavía están en el aire, que es si hay evidencias suficientes para modificar las recomendaciones de las cifras objetivos de la presión arterial, cuál debe ser el tratamiento adecuado combinado en pacientes con riesgo intermedio, con riesgo moderado, a raíz de las evidencias del nuevo estudio HOP3. Trataré de hacer una revisión crítica conjunta poniendo en perspectiva ambos estudios para sacar algunas conclusiones con aplicación a la práctica clínica. Y, por último, permítanme la licencia de hacer una propuesta integradora de cómo veo yo que debe ser el abordaje o la aproximación al tratamiento antihipertensivo y polipemiante a la luz de las evidencias que hoy tenemos. La realidad es que llevamos 50 años desde que se publicó el famoso estudio de la Organización de Veteranos en el año 1967, 50 años de tratamiento, de evidencias, en las que he puesto algunos de los hitos más relevantes y realmente todavía tenemos preguntas abiertas, como decía, sobre cuál es el nivel objetivo de la presión arterial que debemos alcanzar. Incluso este año acaba de publicarse muy recientemente, hace un par de meses, una revisión por SIE en el que aborda este aspecto y todavía no tenemos claro. Hace 2 años estábamos aquí también y un día antes se había publicado el 8º Joint National Committee Report, en el que se volvían otra vez a plantear dudas, sobre todo en el rango de edad por encima de 60 años, que es donde está la mayor parte de los individuos a riesgo, sobre cuál deberían ser las cifras objetivo y sobre todo si deberíamos, respecto a la presión arterial sistólica, mantener los 140 o 150 milímetros de mercurio. Y durante todo este tiempo, este es el report del que les hablaba, durante este tiempo, pues realmente lo que hemos asistido es a un mantenimiento de las cifras en las guías de práctica clínica, incluso a aumento. De esto han tenido mucha culpa, o han sido responsables, mejor dicho, en gran parte los diabetólogos, que han tratado a pacientes hipertensos diabéticos y que han propuesto rebajar las cifras de presión arterial a 130, 135, como ocurrió en el estudio ACCORD, pero sin claro beneficio. Por lo tanto, llegamos a la situación actual en la que está en marcha el estudio SPRINT y el año pasado, el verano pasado, este grupo de investigadores, ante el beneficio prematuro, inesperado, obtenido en la rama intensiva del tratamiento, deciden interrumpir el ensayo. Este ensayo lo que pretendía
era examinar el efecto de un tratamiento antihipertensivo más intensivo, más intenso que el que actualmente recomiendan las guías. Y para ello propusieron asignar al azar a los pacientes con un amplio rango de cifras de presión arterial al inicio, a una rama de tratamiento intensivo en la que proponían llegar hasta bajar la presión arterial sistólica hasta 120 y la otra mantener las recomendaciones clásicas a 140. Además, pidieron que en la inclusión los pacientes tuvieran algún factor de riesgo cardiovascular añadido que pudiera clasificarles como de alto riesgo, bien que tuvieran una enfermedad subclínica o que tuvieran una enfermedad renal crónica o que tuvieran un riesgo en la escala de Framingham elevado o que tuvieran una edad por encima de 75 años. Este gran ensayo independiente, realizado y financiado por el NIH en Estados Unidos y en el que han participado más de 9.000 pacientes, consiguió reclutar y asignar más de 4.600 pacientes a cada una de las dos ramas mencionadas y consiguió un amplio seguimiento superior al 85%. Ellos lo que miraron básicamente fue si había beneficio en una variable compuesta combinada como variable primaria que incluía todos los síndromes cardiovasculares agudos, aterotrombóticos, incluido el ictus, incluida también la insuficiencia cardíaca descompensada y la muerte de origen cardiovascular. Y partieron de la idea, de la hipótesis, de que los eventos este compuesto de eventos iba a ser más bajo en el grupo de intervención, en el grupo intensivo, que en el grupo control, que en el grupo estándar. Además, ellos especificaron al principio que tenían interés en analizar estratificadamente en varios subgrupos qué pasaba entre hombres y mujeres en diferentes grupos étnicos, en individuos con insuficiencia renal crónica o no al principio, o con enfermedad cardiovascular previa o no. Bueno, esto es lo que ocurrió durante el primer año. Básicamente, la hipótesis se confirmó. El grupo de tratamiento intensivo consiguió reducir la presión arterial significativamente respecto al grupo de tratamiento estándar, en más de 14 milímetros de diferencia de mercurio, y esa disminución se mantuvo a lo largo de todo el seguimiento hasta conseguir una reducción significativa de eventos cardiovasculares combinados en el grupo intensivo respecto al control, respecto al estándar, que el control es un tratamiento estándar habitual de la hipertensión, por lo cual, como digo, en agosto se decidió parar prematuramente el estudio ante el exceso de beneficio en una de las dos ramas. Y los autores mostraron que tratando 61 personas, llevándoles al grupo intensivo de 120 milímetros de mercurio, conseguían evitar una muerte por cada 61 pacientes tratados. Estos son los datos para cada una de las variables primarias, no me voy a entretener, pero hubo significación exclusivamente para el conjunto de la mortalidad, para la insuficiencia cardíaca y para la variable primaria compuesta que he comentado anteriormente. También aquí está el dato para la mortalidad global y para cada uno de los desenlaces. En conclusión, este estudio, el estudio SPRINT, muestra que la incidencia del desenlace primario compuesto cardiovascular hubo un 25% menos de casos de eventos en el grupo intensivo que en el tratamiento estándar, y también se redujo la mortalidad. Que el tratamiento tenía efecto beneficioso similar en esos 6 grupos preespecificados, que el número necesario de pacientes a tratar para el desenlace primario era 61 y para evitar una muerte de 90, que tanto en los pacientes con insuficiencia renal crónica al inicio como sin insuficiencia renal se observó un beneficio parecido. No hubo más efectos secundarios, muy importante, porque puede ser una de las razones asociadas con la hipotensión, o como puede ser el mareo o el síncope al bajar excesivamente la presión arterial, y los beneficios globales del tratamiento se concluyó
que el tratamiento intensivo antihipertensivo superaban los daños potenciales. Bueno, al mismo tiempo hay un ensayo internacional en marcha, que es el estudio HOP3, que está promocionado por la Universidad de McMaster y cuyo investigador principal es el profesor Salim Yusuf, que tiene este peculiar, este atractivo diseño factorial 2×2, en el que la pregunta fundamental es contestar si la combinación de dosis fijas, es decir, en un modelo de polipíldora, de hipolipemiantes, la rosuvastatina, unido a la combinación de candesartán y hidroclorotiazida a dosis bajas, reduce la incidencia de enfermedad cardiovascular en personas con un riesgo intermedio, con un riesgo moderado. Es decir, no es igual en cuanto a la intensidad de la bajada de la presión arterial, actúa en dos de los factores de riesgo primordiales en la enfermedad cardiovascular, pero también de una manera intensiva y además a un nivel de riesgo más bajo. Es decir, este estudio, a mi juicio, tiene algunas singularidades que lo hacen muy atractivo, como que es que el criterio de entrada no estaba basado en los niveles de LDL al inicio, sino en el nivel de riesgo cardiovascular. Que además la población es muy diversa porque incluye cualquier rango de presión arterial, que no han utilizado ningún tipo de monitorización, por lo que puede ser aplicable directamente a la práctica clínica en atención primaria. Recuerden que estos pacientes son de grado de riesgo intermedio, riesgo moderado, libres de enfermedad cardiovascular, con una dosis muy baja de rosuvastatina que la hace segura y que no requiere ninguna titulación. Y, por tanto, este estudio yo creo que es la primera vez que se evalúa desde el punto de vista de eventos clínicos el efecto de una polipíldora sobre la prevención primaria, que es el concepto fundamental con el que se desarrolló la idea de la polipíldora, y han conseguido demostrar que este concepto es posible y que funciona, al menos en los sujetos hipertensos, como van a ver ahora. En otros es posible que no. Este es el apartado hipertensivo, antihipertensivo, en el que ven que no hay beneficio. La combinación candesartán-hidroclorotiazida no obtuvo beneficio en términos cardiovasculares respecto al placebo. Tampoco en los subgrupos, excepto en el grupo con los niveles de presión más elevados. Y, por tanto, podemos decir que el resultado es positivo en aquellos que tienen niveles elevados de presión arterial, pero es neutro en los terciles medios o inferiores de presión arterial. Quiero hacer recordar que los niveles de presión arterial con los que trabajaban en este ensayo, en algunos de los casos, estaba por debajo de los 130 milímetros de mercurio de media, es decir, cerca del objetivo que tiene o que tenía el estudio SPRINT. Por lo tanto, no extraña que sea difícil encontrar beneficio a esos niveles tan bajos de presión. En cuanto a la muerte súbita, en cuanto a la variable combinada, parece que hay un efecto en lo que se refiere a los hipolipemiantes, pero permítanme que sobre todo me centre en lo que era el objetivo del estudio, que era el tratamiento combinado. O sea, esto es una polipíldora, o sea, todos los componentes van juntos. No tiene mucho sentido ahora que disequemos cada uno de los componentes y en realidad el paciente se toma una única pastilla y se toma los tres componentes, los tres principios activos juntos. Aquí hay un beneficio claro en cuanto al número de muertes para reducir eventos cardiovasculares, muertes de origen cardiovascular, cuando comparamos la combinación frente a nada, frente a doble placebo. El problema fundamental es que ese análisis es un poco torticero, en el sentido, permítanme la expresión, de que fuerza un poquito la máquina y la combinación debe ser presentada en términos de comparación tanto con una intervención con el grupo hipolipemiante como con el fármaco antihipertensivo. Y cuando se hace eso, los resultados no son positivos y en realidad son negativos. ¿Cuáles pueden ser las razones por las que el HOP no ha tenido un resultado tan significativo, tan claro
beneficio como el SPRINT que veíamos antes. En primer lugar, puede ser el modelo utilizado, la elección del fármaco y las dosis usadas, dosis bajas. La pequeña diferencia que se encontró entre el grupo de tratamiento activo y el grupo placebo. El hecho de tener rosuvastatina, pues probablemente lo que ha ocurrido es que ha reducido el número de eventos en ese grupo, es decir, en la mitad de los pacientes, y por ende esto ha producido un menor poder estadístico del estudio para detectar la diferencia. Es una cuestión puramente metodológica. Pero yo creo que los resultados de este estudio para nada son incompatibles con el beneficio del tratamiento cuando se habla de rebajar la presión por debajo de 160 milímetros en sujetos con un riesgo moderado. Me he permitido hacer una comparación, poner en perspectiva de una manera conjunta los principales resultados de estos dos estudios, que aunque, como ya he dicho, tienen objetivos diferentes, pero en el fondo responden a preguntas que están entrelazadas, están conectadas. Y como ven, claramente el SPRINT es un caso de éxito, en cambio el HOP es un caso de fracaso. Y realmente uno pues tiene que explicar por qué se ha ocurrido esto y por qué un estudio ha conseguido llevarnos a las cifras de presión arterial tan bajas y el otro, sin embargo, intentando conseguir en ese aspecto lo mismo, en la rama antihipertensiva no ha obtenido beneficios. Una de las razones fundamentales es que probablemente lo que está contando aquí es la menor reducción de la presión arterial obtenida en el estudio HOP entre el grupo activo y el grupo control, en comparación con lo que ocurrió en el SPRINT, donde la diferencia, recuerdan, que era de 14, casi 15 milímetros de mercurio. Hay detractores y a favor de esta explicación. Los detractores dicen que no, que en otras revisiones sistemáticas se han publicado con pequeñas diferencias resultados beneficiosos en términos de mortalidad y morbilidad. En cambio, los que están a favor dicen que efectivamente esto ya lo demostró el grupo de la colaboración de ensayistas de ensayos clínicos en presión arterial, que es el determinante fundamental es la diferencia en la presión arterial, más que el tipo de fármaco que utilices. Entonces, que una menor diferencia entre los grupos es lo que puede haber explicado el resultado negativo. La dosis ya lo hemos comentado y creo que el no beneficio podría deberse simplemente al hecho de que este diseño es complejo, de que, como he dicho, la rosuvastatina pudo producir una disminución de eventos y, por tanto, la potencia del estudio. En conjunto, lo que yo concluiría es que ambos estudios sugieren que, por un lado, una presión objetiva mucho más baja de la que actualmente recomiendan las guías y, por otro, el uso de las estatinas son ambas beneficiosas en pacientes hipertensos con un riesgo intermedio o alto, moderado o alto. Pero permítanme que volvamos a los años 80, cuando el profesor Jeffrey Rose de la London School of Hygiene and Tropical Medicine hizo su propuesta integradora del tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. Los que tuvimos la suerte de conocerle y el enorme privilegio de ser alumnos suyos, en esta fotografía que tiene ya más de 30 años, estamos los investigadores de algunos de esta casa, como el profesor Manuel Luque Otero, como la doctora Fernández Pinilla o la doctora Martel Claros. Ahí estoy yo detrás también, con más pelo que actualmente. Y él nos enseñó que la estrategia de la medicina preventiva en el campo de las enfermedades cardiovasculares, en realidad los sujetos que tienen una determinada condición, una enfermedad abierta, no están separados del conjunto, forman parte de la distribución, están en la cola de la derecha, pero forman parte de la población. Esto es un continuo y nosotros tenemos la dificultad de que por nuestra torpeza o nuestra incapacidad de medir adecuadamente, tenemos una tendencia excesiva a clasificar a los pacientes. Y damos criterios diagnósticos basados en gaussianos o en la distribución, en percentiles o en la presencia de factor de riesgo o si el diagnóstico mejora la detección o si la terapia lo revierte o factores culturales.
y por tanto clasificamos lo que es anormal y anormal de una manera categórica y de una manera clasificable, de una manera burda. Pero en realidad nosotros lo que deberíamos hacer es tener una aproximación a este continuo de la enfermedad que yo creo que es aplicable tanto a las células madres, tanto a la biología embrionaria, al envejecimiento, a cualquier faceta de la vida, o como dice este artículo, yo trabajo en el campo de la prediabetes, bueno, pues una enfermedad latente o una anormalidad latente no es más que en un momento determinado nuestra capacidad para poderla medir, pero probablemente esto es un continuo, la elevación de la presión arterial es continua a lo largo del tiempo, las metástasis probablemente se producen de manera continua, las células evolucionan de manera continua. Si pudiéramos medir cuantitativamente con Big Data estas cosas, probablemente tendríamos mucha más sensibilidad a la hora de detectar estos problemas. Y hay que tener mucho cuidado con las etiquetas que ponemos a los pacientes, porque este es un debate que está realmente en la calle y porque, claro, si elegimos a los que están en la cola de la derecha, pues quizás es muy tarde ya para empezar a intervenir. Si elegimos a los que están en la cola de la izquierda, que no sé por qué no va, quizás son muchos, no los podemos asumir por el coste del sistema. Entonces, esto nos hace buscar situaciones de riesgo. Pero ojo, porque este debate está en la calle, este debate está en la prensa, este debate está en la sociedad, y es muy interesante tener en cuenta este balance a la hora de etiquetar a las personas como pre-enfermos o como enfermos. Yo lo que propongo aquí es que hagamos un abordaje basado en las enseñanzas de Jeffrey Rose en la evolución continua, en la continuidad de las variables cuantitativas y que analicemos por qué las sociedades actuales se están desplazando a la derecha, por qué las sociedades actuales tienen cada vez más individuos de riesgo intermedio, de riesgo moderado, en el que no solamente tenemos un factor alterado, la hipertensión o la hipercolesterolemia, sino que tenemos varios factores. Es decir, donde muy poquito de muchos factores producen un mismo efecto que mucho defecto de un solo factor. Y esa es la eterna realidad. Y sabemos, por la evidencia acumulada, que pequeñísimos cambios producen beneficios muy significativos cuando hacemos un abordaje integral de los factores de riesgo. Hay literatura científica, como decía, para aburrir, publicada en los últimos 30, 40 años sobre este concepto que magistralmente diseñó el profesor Rose y que sigue completamente vigente en el día de hoy. Nosotros en España, en este momento, tenemos la oportunidad y disponemos de la herramienta para poder evaluar el riesgo de una manera conjunta e integrada y para poder clasificar mejor, de una manera continua, el riesgo de estos pacientes. Es la escala de riesgo genuina, autóctona, española, la escala ERICE, que ha sido desarrollada con fondos públicos y que incluye 7 cohortes españolas con más de 12.000 pacientes, personas seguidas, tanto adultas como ancianas, seguidas más de 10 años, en el que se han medido todos estos factores de riesgo y con la que se nos permite calcular el riesgo global de enfermedad cardiovascular fatal y no fatal en España, utilizando datos propios, sin necesidad de hacer calibraciones y saltos malabares en el aire o importando evidencias de otras poblaciones que no se ajustan a nuestra situación. Como veis, esta escala, además, la primera entrada es si tiene usted tratamiento antihipertensivo o no. Está de lleno en relación con la charla que tenemos actualmente. Yo creo que, hasta nuestro conocimiento, es la primera escala publicada que tiene en consideración este aspecto, porque actualmente el porcentaje de pacientes que están en tratamiento en la población es muy alto y es un factor determinante a la hora del riesgo y que modula claramente el riesgo. Nada tiene que ver cuando se desarrolló la ecuación de Framingham hace 50 años, el porcentaje de sujetos en la población que estaban en tratamiento antihipertensivo o hipolipemia era muchísimo más bajo. Tenemos la gran suerte de que la Fundación Fernández Cruz ha tomado la antorcha de poner
esta herramienta online y a disposición de todos los médicos españoles. Y esperamos, Arturo, que muy pronto seamos capaces de contribuir a la mejor salud de los ciudadanos, también con la ayuda de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias.